Muy buenos días, tarde o noche. Bueno, yo soy Ángelo Di Cristófano y este video es para el comentario y breve análisis de una selección de 8 poemas divididos en 4 apartados. La estructura que seguiré para el comentario de cada poema va a ser similar. Voy a comenzar con la lectura del poema elegido, luego daré brevemente algunos detalles biográficos del autor, no me voy a centrar demasiado en eso, y algunos detalles contextuales, o por lo menos los suficientes para darle sentido al poema escogido, y luego ya sí hablar sobre por qué lo elegí y el análisis o la interpretación que yo hice de dicho poema. Para el primer apartado, que es el apartado de enemigos, elegí 2 poemas del mismo autor, de Ernesto Cardenal, y el primero lo leeré y analizaré a continuación. Somoza desveliza la estatua de Somoza en el estadio Somoza. No es que yo crea que el pueblo me erigió esta estatua, porque yo sé mejor que vosotros que la ordené yo mismo. Ni tampoco que pretendo pasar con ella a la posteridad, porque yo sé que el pueblo la derribará un día. Ni que haya querido erigirme a mí mismo en vida, el monumento que muerto no me erigiréis vosotros, sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis. Ernesto Cardenal. Bien, yo elegí comenzar con este poema de Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense, porque realiza una crítica que es atemporal y aespacial hacia las pretensiones de grandeza y fama de los dictadores latinoamericanos, y no solo dictadores, sino también podríamos destacar que otras personalidades también infames. Antes de realizar el análisis, como comenté anteriormente, vamos a destacar algunos hechos biográficos y del contexto. Ernesto Cardenal es, o fue mejor dicho, un poeta nicaragüense que nació en 1925 y falleció en marzo de este año, es decir, 2020, con 95 años de edad. Además de ser reconocido internacionalmente por su obra artística literaria y también por su obra en esculturas, es también famoso por ser un sacerdote, teólogo y político de inclinación izquierda. Entre algunos de los sucesos biográficos se encuentran su formación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma en México, y luego de haberse graduado en esta universidad recorrió varios años países europeos, entre ellos Francia. En 1950 Cardenal regresó a su país natal y se unió a los revolucionarios contra el régimen corrupto de Anastasio Somoza. Ernesto Cardenal se cuenta entre los representantes más famosos del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que terminaría derrocando a Somoza, y que está nombrado así en honor al guerrillero revolucionario sandino que fue mandado a ejecutar por el mismísimo Anastasio Somoza. Y también es representante cardenal de la teología de la liberación, de la cual vamos a hablar más adelante. Luego de transitar por la formación sacerdotal en un monasterio de Estados Unidos, Cardenal se ordenó como sacerdote en Managua, Nicaragua, en 1965. Con el triunfo de la Revolución Nicaragüense en 1979, ofició como ministro de Cultura para la nueva política oficialista, es decir, para los sandinistas. Debido a sus ideales revolucionarios y declinación izquierda, el Papa Juan Pablo II lo acusó de apostasía al principio y luego acabó prohibiéndole el oficio clerical tanto a Cardenal como a otros compañeros revolucionarios, también sacerdotes. Ahora pasando al comentario del poema, este poema, Somoza desveliza la estatua de Somoza en el estadio de Somoza, pertenece a una antología de poemas llamado Epigramas, publicado por Cardenal en 1961, es decir, unos años antes de oficiar como sacerdote. En su poema realiza una crítica al político corrupto y entonces presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, quien había erigido una estatua suya que sería derribada muchos años más tarde en el llamado Día de la Alegría. Y este detalle es interesante porque el mismo Cardenal lo menciona en su poema. Bueno, como dije, elegí este poema porque el análisis que realiza Cardenal de un hecho histórico de carácter político permite abrir un debate sobre la figura del dictador latinoamericano, que ese debate lo vamos a comentar más tarde. Somoza, al igual que el resto de dictadores latinoamericanos que luchaban contra los ideales comunistas, amasó un gran poder y dinero apoyado por intereses estadounidenses y se excusaba en la defensa de su propio país. En este sentido, la crítica del poeta nicaragüense hacia Somoza puede leerse en particular, pero también puede leerse en general hacia cualquier figura dictatorial, como había mencionado anteriormente. El análisis más visible
el recurso más visible es el de la anáfora, es decir, la figura retórica que podemos encontrar en este poema es la anáfora. Recordemos que este recurso funciona en tanto hay una repetición al comienzo de una construcción. Y en este caso, cada estrofa inicia con una negación, la primera con un no, pero la segunda y la tercera con un ni. El yo lírico del poema, que es el mismo dictador, es decir, Cardenal le da voz al dictador en su poema, inicia sus argumentos negando la opción que podría considerarse menos nociva o más viable. ¿Qué quiere decir esto? Que erige su estatua por pensar que su pueblo la ansía para pasar a la posteridad o por vanidad, pero él niega estos tres argumentos para dar la razón más tarde. Luego de negar estas constataciones, continúa con otra anáfora, el uso del conector causal porque, para demostrar con todo el cinismo posible que está consciente de que el pueblo no es ingenuo y que su objetivo es un insulto más hacia la población. La repetición también se ve en el uso constante del yo, que le da más peso a las proclamaciones del tirano, y por último se repite también la palabra erigí, que se corresponden al ordenamiento de levantar una estatua en su nombre y que le da también mayor peso a la lectura del último verso, que es erigí esta estatua porque sé que la odiáis. Me parece tanto interesante como enriquecedor y como señalé anteriormente, abrir una especie de debate o por lo menos conversarle al poema sobre la reflexión que realiza Cardenal. La crítica que realiza este poeta hacia la figura dictatorial es que Somoza odia a su pueblo y lo contraría y lo insulta hasta en los mínimos detalles, que un mínimo detalle en este caso se corresponde a erigir una estatua. Sin embargo, yo creo que las negaciones que le hace realizar al tirano pueden ser como mínimo discutibles. Yo comparto la creencia del poeta de que los tiranos son cínicos y egoístas porque persiguen intereses propios, aun cuando eso implica acciones nefastas, pero creo también que el tirano cree que su posición ideológica es la válida y que al mismo tiempo son salvadores de su patria, aunque deban mancharse las manos. En este sentido, creo que es discutible la segunda negación del poeta, que es, y cito, ni tampoco que pretendo pasar con ella a la posteridad. Porque lo que podemos sonsacar de los discursos de una variedad de dictadores es que se escudan en defender a sus pueblos de ideales nocivos y de organizaciones criminales. Incluso el nombre de algunos regímenes dictatoriales, como el argentino del 1976, proceso de reorganización nacional, también son ejemplo de esto, de que los dictadores creen que están defendiendo a su pueblo. Siguiendo esta línea, sí podemos observar un objetivo de grandeza en erigirse como héroes de sus patrias, por lo que la trascendencia, es decir, pasar a la posteridad, es consecuencia de sus actos. No obstante, me parece interesante la apropiación de la voz del tirano que realiza Cardenal, y él hace hablar en su poema al dictador al cual se enfrenta, por lo que los efectos y sensaciones causadas al leer este poema se intensifican en tanto no es la voz del poeta ni del revolucionario, quien critica al político corrupto, sino que es el mismo político, es decir, Somoza, el que da cuenta de sus acciones. De este modo, el odio del tirano hacia su pueblo y el insulto que constituye erigir una estatua de sí mismo son una imagen fuerte que demuestra el cinismo e impunidad del dictador. El segundo poema, como había comentado, para este apartado de enemigos, también es de Ernesto Cardenal y vamos a proceder con su lectura. De pronto suena en la noche una sirena. De pronto suena en la noche una sirena de alarma, larga, larga, el aullido lúgubre de la sirena de incendio o de la ambulancia blanca de la muerte, como el grito de la yegua en la noche, que se acerca y sube, y baja y crece, crece, baja y se aleja, creciendo y bajando. No es incendio ni muerte, es Somoza que pasa. Ernesto Cardenal. Me parece sumamente interesante utilizar la posibilidad de elegir un poema del mismo autor, es decir, de Ernesto Cardenal, con el fin de continuar el análisis de su compromiso político, y es por eso principalmente que elegí este poema. En estas líneas vuelve Cardenal a realizar una crítica hacia el nefasto dictador Anastasio Somoza,
pero el enfoque que utiliza el poeta esta vez es diferente. En un principio observamos que en cuanto a estética, este último poema sobrepasa al anterior, y si profundizamos aún más, notamos que hay una mayor cantidad de figuras retóricas utilizadas, comenzando con la repetición que ya habíamos encontrado en el análisis anterior. En De pronto suena, la repetición, si bien no hay anáfora, la repetición es más concreta y visible, ya que repiten palabras de manera más reiterativa y grosera, podríamos decir. La primera palabra en repetirse es larga, que marca la extensión de la sirena y que con su repetición doble, es decir, una sirena larga, larga, el único sentido que genera es el de una extensión considerable. Teniendo en cuenta que las sirenas suelen ser aturdidoras, el recurso de esta repetición genera la impresión anticipada, porque se va a explicar luego en el poema, que la sirena se apropia de la noche por un instante que no es solo un instante, sino que se hace considerablemente extenso. Con el mismo recurso, el poeta va a describir la aparición y el alejamiento de la sirena, utilizando la repetición de verbos y en el inicio y en el final de la descripción de este acercamiento-alejamiento, una pequeña antítesis u oposición. Y esto ocurre de la siguiente manera: que se acerca y sube, y baja y crece, crece, primera repetición, baja, segunda repetición, y se aleja. Aquí hay una oposición entre el acerca del inicio de la construcción y este aleja, creciendo y bajando, que también son repeticiones, aunque no puras, porque el poeta modifica la conjugación. No obstante, la repetición, no es la única figura retórica utilizada en De pronto suena. Con el fin de describir la sirena de alarma, el poeta utiliza una metáfora impura y una comparación. Me resulta interesante remarcar también que ambas evocan lo animal, por lo que si forzamos, podríamos hablar de que hay, aunque muy leve, además de forzada, una prosopopeya, en sentido de que a través de esta metáfora y a través de esta comparación se le está dando una característica de animal a la sirena de alarma. Bueno, la sirena es comparable a través de la metáfora impura con un aullido lúgubre. Al leer esta construcción, la imagen que evocamos más rápidamente es la de un lobo aullando en la noche, por lo que podríamos relacionar ambos sonidos con el de peligro. No obstante, puede haber también una analogía entre la sirena y el actuar de algunos perros o de algunas razas caninas cuando oyen una sirena, porque, por ejemplo, los siberianos, aunque también otras razas como algunos pastores alemanes, aúllan ante sonido de sirena policíaca o de bomberos. Así que esta comparación puede ser tanto con un lobo como con un perro en una ciudad. La comparación que realiza el poeta Cardenal es de la sirena con el grito de la yegua en la noche. Traté de buscarle una lógica a esta comparación y la que encontré es la siguiente: que la utilización del relincho de una yegua puede ser con el fin de evocar un sonido que puede resultar molesto por su tono y también porque en el silencio y de la misma manera que una sirena de alarma se apropia del sonido ambiente. Pero por otra parte, esta comparación antes del acercamiento y alejamiento de la sirena que retrata el poeta puede significar también que se escucha una yegua alejarse y por lo tanto a una persona, y esto nos hace pensar en el final del poema en el que Somoza es el que pasa. En este sentido, yo lo que interpreto es que es el relincho de una yegua en la noche, porque al igual que Somoza se va a acercar, escuchar una yegua que se aleja que se acerca y se aleja puede significar escuchar una persona que se acerca y se aleja. Bueno, el poema, por último, yo interpreté que termina con una ironía y vuelvo a discutirle a Cardenal, aunque no es la única interpretación posible. Luego de retratar lo aturdidor y sorpresivo de la sirena extensa y ensordecedora, Cardenal señala que no se trata de un incendio ni una muerte, sino de Somoza.
Esto evoca el caos que ocasiona una sirena policial y el peligro que significa la represión militar en época de dictadura, donde una sirena no significa un mero accidente, sino la posibilidad de ser apresado y desaparecido. Bueno, comparto ahora mi impresión sobre esta construcción. Si la intención del poeta era la de realizar una ironía con Somoza y muerte, en sentido de que la sirena no suena por una situación normal, sino por el dictador, entonces no hubiera utilizado yo la palabra muerte. Y esto solo explico teniendo en cuenta que la represión militar sí significaba la muerte, y creo que esto le quita peso al paso de Somoza. La construcción hubiera tenido más peso, según yo, humildemente según yo, si se quitase a la muerte y quedara solo el incendio, lo que genera la idea de que no sean bomberos, pero sí la muerte representada por el dictador. En comparación con el poema anterior, por último, observamos que la lucha contra el dictador Anastasio Somoza continúa en la obra literaria de Ernesto Cardenal. También podemos constatar que el estilo de Cardenal es variado, ya que puede escribir en un mismo poemario, porque ambos poemas pertenecen a Epigrama, publicado en 1961, ya que puede escribir utilizando escasos recursos estéticos, como en Somoza desveliza la estatua de Somoza, o crear un texto con una mayor cantidad de figuras retóricas y un mensaje también crítico. Para el segundo apartado, que es el de la represión, he elegido dos poemas, que esta vez son de distinta autoría. He visto de la poetisa uruguaya Circe Maya, por un lado, y por otro, Estado de sitio del poeta argentino Juan Gelman. Creo que es interesante poder analizar estos dos poemas en el mismo apartado porque ambos tienen algunos puntos en común, como vamos a ver. Voy a comenzar con la lectura, comentario y análisis del poema de Circe Maya. He visto policías, soldados, camiones y camiones, o a caballo o a pie, juntos, armados. Veo tu rostro inquieto, ciudad querida, y en todos lados, miedo. Planta voraz, trepándose a las casas, subiendo las paredes, devorando, creciendo. Si te arrancan del sueño, puesto delante de una luz cuchillo, ¿qué has de sentir? ¿Te taparás los ojos? ¿Sabrás quedarte y resistir? Prepárate. El día duro ya está amaneciendo. Circe Maya. Voy a comenzar nuevamente con el comentario de algunos de los sucesos biográficos de la escritora uruguaya Circe Maya. Ella nació en Uruguay en 1932 y a los 12 años de edad, es decir, de muy joven, su padre logró publicar el primer libro de poemas de la niña titulado Plumitas. Es decir, podemos hablar incluso que era una niña prodigio, ya que comenzó su obra artística en tanto poemas en una edad muy joven. Se graduó en estudios de filosofía, siendo mayor obviamente, y ejerció de profesora en Uruguay. Al igual que el poeta anterior, que recordemos que el Papa lo había vetado de su oficio como cardenal, como sacerdote y demás, Circe Maya también padeció en carne propia aberraciones cometidas durante la época de dictadura y también participó activamente de la revolución, ya que ella cofundó el CEIPA, Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, y participó junto a su esposo en el Partido Socialista. Entre los hechos que le ocurrieron a nivel personal en la dictadura cívico-militar de Uruguay, podemos destacar en primer lugar que los militares irrumpieron en su hogar y apresaron por 2 años a su esposo. En segundo lugar, el régimen dictatorial la destituyó de su cargo de profesora y consecuencia del régimen dictatorial y de la censura, su actividad como poetisa también disminuyó mucho, sobre todo especialmente por la dificultad de publicar que sufren los poetas durante periodos dictatoriales. En el poema He visto, la poetisa retrata lo que se vive en una ciudad que es presa de un golpe de Estado, con el miedo y la coerción como protagonistas. De hecho, la primera estrofa la dedica a describir un panorama usual en las noches donde los dictadores utilizan sus mecanismos de coerción. Policías, soldados, camiones, armas. Maya escribe en estos versos solo los sustantivos, acompañados apenas de alguna conjunción, la Y o la O,
y esto genera la impresión que lo único que puede observarse en el paisaje es esta saturación de elementos represivos, similar a las imágenes de policías entrando en tropel en una casa donde se sospecha que hay personas subversivas. La segunda estrofa comienza con una prosopopeya en la cual la ciudad tiene un rostro y este está inquieto, y esta inquietud es generada por el peligro, que significa la presencia de policías y de soldados mencionados anteriormente, que representan a la represión. El yo lírico no solo observa esta cara inquieta de la ciudad, de su ciudad, sino que también ve al miedo en todas partes, a través de una metáfora pura en la que el miedo es una planta voraz, similar a una enredadera, pienso. Maya nos indica cómo crece y se apodera el miedo de lo que toca. De este modo la poetisa crea la imagen de una ciudad sumida por un miedo que creció hasta sobrepasarla y taparla a modo de una cúpula. En la tercera y última estrofa, la poetisa, le habla a su ciudad, preguntándole y al mismo tiempo hasta increpándola sobre qué sucedería si la arrancan del sueño, que es otra prosopopeya. No obstante, por la aparición justamente de esta figura retórica, sin umbrar a la ciudad misma en el proceso, genera la idea de estarle preguntando no solo a la ciudad, sino al mismo tiempo al lector. Esto se convierte entonces en una apelación a los sentimientos y empatías de quien lee, comprometiéndolo aún más en la complicidad hacia el indefenso en la represión. Por último, el poema finaliza con una imagen desgarradora. La noche termina, pero comienza un día duro para el que hay que prepararse. En otras palabras, el peligro no termina mientras dure la represión, sea el momento del día que sea. Por otra parte, como comenté, elegí Estado de sitio del poeta argentino Juan Gelman. Estado de sitio. Órdenes, botas, rejas. Afuera la mañana continúa. Adentro el gran amor se mueve y alza todavía. La esperanza es un niño ilegal, inocente. Reparte los volantes, anda contra la sombra. Juan Gelman. Voy a comentar nuevamente algunos datos biográficos del autor. Juan Gelman fue un famoso poeta argentino, reconocido principalmente por su obra comprometida con la militancia política. El autor falleció en 2014 en México, país donde se exilió escapando de la dictadura cívico-militar que comenzó en 1976 en Argentina. Entre algunos datos biográficos pertinentes para nombrar o mencionar en este comentario, destacó la participación de Gelman en organizaciones guerrilleras como la FARC y Montoneros, y por otra parte, Gelman también sufrió en carne propia las acciones nefastas durante la dictadura. Su hija, su hijo y su nuera embarazada fueron desaparecidos. Años más tarde, cuando su nieta era ya mayor, el escritor la logró rastrear, ya que había nacido en Uruguay y la había adoptado un policía, que ya había fallecido cuando el poeta encuentra a su nieta. Y la muchacha termina cambiando su apellido por el apellido paterno, reconociendo sus raíces. Gelman es ganador de muchos premios por su obra literaria y, como mencioné anteriormente, ha comprometido parte de su vida artística a la literatura política. El poema Estado de sitio no es la excepción, y el poeta retrata allí la represión que sufrió Argentina en la dictadura denominada Proceso de Reorganización Nacional. Bueno, en un principio, antes de comenzar el análisis, confieso que yo elegí este poema pura y llanamente por el autor, porque disfruto mucho de su lectura, pero no obstante creo que hay varios elementos que vuelven este texto sumamente interesante. Al igual que Maya en He visto, Gelman comienza Estado de sitio con construcciones que se conforman de apenas un sustantivo, y de hecho es hasta más acotado que la poetisa, ya que no acompaña estas palabras ni siquiera de una conjunción, como sí lo hizo Maya. El primer verso entonces lo constituyen los sustantivos órdenes, botas, rejas. Este retrato, teniendo en cuenta el compromiso político del escritor, evoca una situación de encarcelamiento. Podemos reconstruir incluso una escena. Un sargento da la orden
por eso la palabra órdenes, se escuchan las botas contra el piso y la víctima termina presa. Es interesante destacar la sinécdoque entre botas y oficiales, en donde recomponemos por la aparición de un elemento a la figura real a la que se refiere el autor. Es decir, con botas está hablando en realidad de los oficiales. El poeta continúa con una oposición entre el afuera y el adentro. Afuera todo sigue normal, en un famoso nadie vio nada, todos siguen con su vida cotidiana, pero adentro el amor aún no es exterminado del todo. El autor no especifica en ningún momento del poema qué es este adentro, por lo que podemos reponerlo con una interpretación. El adentro puede ser el interior de la persona, donde el amor perdura a pesar de la represión. Puede ser la cárcel o centros clandestinos de detención, donde los desaparecidos aún cuentan con el amor como una especie de esperanza. O puede ser simplemente la casa de una persona que observa todo desde dentro. En cualquier caso, el amor aún se alza, es decir, aún se mantiene activo. Con los verbos moverse y alzarse, el autor realiza una prosopopeya mediante el cual el amor tiene movimiento. Esto genera la idea de que las personas no son abandonadas por este sentimiento. Por último, el autor finaliza con una metáfora entre la esperanza y un niño, y este niño es inocente pero ilegal, por lo que en la misma comparación el poeta incluye una antítesis. La esperanza, que se supone que es lo último que se quita y que mantiene a las personas en pie, es inocente por ser soñadora y optimista, pero es ilegal debido al tiempo de represión, donde el optimismo significa pensar en la caída del régimen dictatorial. Este niño no es un mero infante, sino que es un repartidor de diarios. La esperanza, de esta manera, se va reproduciendo y compartiendo de persona a persona a la manera de un periódico. Sin embargo, el autor continúa con una especie de antítesis, ya que esta esperanza va contra la sombra, oculta sin poder reproducirse a viva voz. Otra posible interpretación sobre la identidad del niño es la de ser su nieta desaparecida. En este sentido, el adentro que Hellman introduce en la segunda estrofa podría ser comprendido como el útero de su nuera, y el amor sería el embarazo y crecimiento prenatal. Por otra parte, esta niña constituye la esperanza de Hellman de encontrarse de alguna manera con su familia desaparecida. Tomando cualquiera de las dos interpretaciones, o ambas, de este poema, podemos afirmar que Hellman retrata de una manera muy sutil los sucesos de encarcelamiento y represión de la dictadura cívico-militar argentina, al mismo tiempo que un mensaje de esperanza hasta utópico, podríamos decir. Aunque esté todo en contra, el amor aún se alza y la esperanza aún permanece viva, aunque de manera clandestina.